Hola, ¿qué tal? Amigos, fanáticos del fútbol, hinchas de fútbol, rebeldes, seguidores que siempre nos acompañan en cada martes. Bueno, ahora estamos en un espacio bastante especial, un espacio nuevo, un espacio creado justamente para ofrecer contenido y más que nada datos históricos que nos permitan a todos nosotros cultivar esta afición por el fútbol, pero también informarnos, conocer un poco más de curiosidades y claro, también brindarles un espacio donde podamos hablar de muchas cosas, ¿no? Álbumes, camisetas, los balones históricos. Es un segmento que busca netamente hablar de situaciones, hechos históricos, pero a partir de cosas muy importantes, como vamos a hablar hoy sobre el álbum de México 70, que ya estaremos más adelante. El segmento se llama La Enciclopedia Rebelde, y bueno, estamos aquí justamente para presentarles el primer episodio, pero no quería empezar sin saludarle a Julito. Ñaño, ¿cómo estás? Hermano, muchísimas gracias, bienvenidos a La Enciclopedia Rebelde. Queríamos hacer un espacio de revisión histórica y de hablar de muchas de las cosas que envuelven al fútbol, que lo han envuelto a nivel social, general, todo lo que estaba en ese momento histórico, en ese tiempo, y a ver qué podemos generar. Entonces, a la gente que nos está viendo, no se olviden de seguirnos, de comentar. Estamos como siempre en Facebook, Instagram, en YouTube. Entonces, gracias por acompañarnos. Déjenos saber sus comentarios, déjenos saber qué más quieren que hablemos, qué contenido desean, qué contenidos desean ver, y a ver qué podemos seguir generando. Exactamente. Así que bienvenidos a esta Enciclopedia Rebelde. Y como lo decíamos, el capítulo número 1 está centrado netamente en el análisis de los álbumes del Mundial. Y vamos a empezar con el álbum del Mundial de México 70. Un mundial bastante importante. Es el mundial que la FIFA lo declaró el mundial más importante de la historia, se puede decir, del siglo XX, ¿no? Es el mejor mundial del siglo XX, ¿no? Entonces, este es el álbum de México 70. Sí. Claro, primer mundial que se pudo transmitir a todo color. A todo color. Y que mundial con 16 selecciones. Con 16 selecciones, y que tuvo que ver un poco también con, digamos, con esta parte más contemporánea del fútbol, ¿no? Digamos que dio inicio, como dice Polito, a las transmisiones futbolísticas, a las transmisiones a color, también a los mega estadios, justamente para ganar la candidatura. México hizo toda una inversión por parte de Emilio Azcárraga Milmo, que fue el dueño, fue el presidente de la América de México. Conjuntamente con muchos empresarios decidieron presentar la construcción del Estadio Azteca para la candidatura de México al Mundial de 1970, ¿no? Entonces, justamente estamos haciendo el análisis. En primera instancia vemos que también es el primer mundial que justamente saca los álbumes, ¿no? Justamente por eso empezamos, ¿no? Es, como decimos, una visión un poco más contemporánea de los mundiales de fútbol. Y como vemos el diseño, bueno, la tipografía muy alusiva a la época, claro, la letra, el escudo, la referencia, la copa de Jules Rimet, ¿no? Que era el trofeo principal hasta este mundial, justamente. Claro, es el último mundial que se entregó la Jules Rimet. El ganador, como conocemos, fue Brasil, y fue el que se llevó la última copia, porque ya saben que el trofeo había sido víctima de la persecución nazi, víctima de robos, de pérdidas. Entonces Brasil conserva una copia una réplica de este trofeo, pero fue el último que se entregó. Y de hecho, un dato curioso, Brasil se hizo acreedor a llevar el trofeo, conservarlo, pero no conserva el trofeo original. El trofeo sufrió un robo en Río de Janeiro, en Brasil. Los ladrones lo fundieron, entonces la FIFA le otorgó una réplica de la Copa de la Rimet, pero el trofeo original fue fundido en Brasil en 1974, si no estoy mal. Como vemos, bueno, es el primer campeonato que se juega también en México, en Centroamérica como tal. Se jugó de 31 de mayo de 1970 al 21 de junio de 1970. Entonces, fue el primer mundial en el que se introdujeron las tarjetas amarillas y rojas, con la novedad también de que no hubo ninguna expulsión. O sea, se podía utilizar la tarjeta roja, pero no hubo expulsiones. Le dicen también el mundial del juego limpio. Premio que ganó en ese mundial Perú. Exactamente.
Un mundial de 16 selecciones, totalmente alejado a lo que conocemos hoy, un mundial de 32 y que ya conoceremos en 2026, que serán 48 selecciones, que no se sabe cómo será el tema de cómo vas a implementar, cómo se va a jugar ese mundial, el desorden que va a ser, pero bueno, es básicamente cómo se jugaba en aquel entonces. Un contexto, quizás un poco para poner en contexto cómo era el tiempo en el que se jugó México 70. Bueno, México venía de la matanza de los estudiantes de Tlatelolco en 1968. Tiene que ver mucho también con todas estas expresiones que como el mayo 68 también, un poco más pensamiento revolucionario justamente para lo que se vivía, ¿no? México decide, como digo, en base a varios empresarios como Emilio Escárraga mismo, dueño de Televisa y dueño del Club América, el presentar su candidatura al Mundial de 1970, ¿no? Justamente presentando los planos del Estadio Azteca, que era un estadio moderno para su época, ¿no? Y lo hemos visto el Estadio Azteca como tal. Era el estadio más grande del mundo cuando tenía 105,000 espectadores, ahora cuenta con un aforo de 88,000 espectadores. ¿Por las butacas? Por las butacas, justamente. Por las butacas. Otra de las novedades es que Argentina se había postulado justamente para abarcar, para recibir este mundial. Como sabemos ya México ganó, y es un mundial en el que Argentina no participa. En las eliminatorias pierde partidos contra Bolivia, contra Perú, y no logra clasificar. Los clasificados por parte de Sudamérica fueron Brasil, Uruguay y Perú. Y Brasil, Uruguay y Perú, sí, exactamente. Los representantes que estuvieron en esa época. Brasil, que fue el campeón, es conocida como la mejor selección brasileña de todos los tiempos. Estaba Tostão, Rivelino. Ahí le podemos echar un ojo al... Claro que sí. Y hay un dato interesante. Uno de los jugadores de Brasil que fue pilar fundamental de la obtención de este título, Jairzinho, tuvo la oportunidad de jugar en el Ecuador 2 años después de este mundial, en 1982. Él jugó en el 9 de octubre que actualmente se encuentra en la Serie B, pero jugó ahí Jairzinho, ¿no? Jairzinho, dice Jair Ventura Filho. Sí, que eso. Para el Mundial 70, 25 años jugaba en el Botafogo. En el Botafogo, haciendo una comparación, una analogía como tal. Mostrémosle ahí, justamente. Aquí está el equipo brasileño que fue el campeón. Aquí ustedes pueden ver a Pelé, pueden ver a Jairzinho, que hacemos la mención. Digamos, vino el 9 de octubre, es como que hubiera venido Kaká, Rivaldo, no sé, haciendo una analogía simplemente, pero eran los pilares. Una figura de clase mundial que estuvo en el Ecuador, ¿no? Gerson, Tostão, Piazza, Everaldo, Joel, Brito, y dirigía a Carlos Alberto, que también era el defensor central más importante de la época y que era justamente pilar de esta selección, ¿no? El técnico fue Mario Lobo Zagallo, un histórico del fútbol brasileño, todavía sigue vivo. Él fue campeón como jugador, campeón del mundo en Suecia en 1958. Disputó la Copa del Mundo como entrenador, bueno, ganó en México 70, obviamente, es de los casos con Beckenbauer, que fueron y Didier Deschamps de Francia, que son los entrenadores que fueron jugadores y campeones mundiales como jugadores y como entrenadores. Entonces, con Deschamps y Beckenbauer, Zagallo es quien completa esto, y en el 98 estuvo cerca en la final de Francia 98. Y ahora que mencionas justo las figuras, en este mundial estaba presente la figura de Beckenbauer, Pelé obviamente, sí, y el ganador de la bota de oro de ese mundial, Gerd Müller, que también fue goleador con 10 goles. 10 goles. 10 goles, sí, por aquí debe estar igual la figura, pero... sí, claro, como son de esos álbumes que no se revisan tanto, que no lo tuvimos justamente así. Acá. Exactamente. Justamente, Gerd Müller. Sí, es el equipo alemán de aquel entonces. El bombardero. Acá se hace mención a Franz Beckenbauer, en efecto. Bertie Box, que después fue técnico en Francia 98. Y sí, Gerd Müller, ajá. Bueno, aquí no está considerado dentro del álbum, pero Gerd Müller, que fue el goleador histórico de los mundiales hasta que lo superó. Bueno, en primera instancia, Jules Fontaine, Gerd Müller, después vino Ronaldo y ahora Miroslav Klose. Y está muy cerca de superar este récord Kylian Mbappé, que está 1 o 2 goles más. 12 goles, según mi registro. 3 goles, o sea, le hacen 3 goles y supera a Miroslav Klose. Claro. Y Kylian Mbappé tiene para 2 mundiales más, entonces sabemos que va a ser el récord histórico
de goleador histórico en los mundiales, ¿no? Superando ya a Miroslav Klose, que superó en su momento a Ronaldo también, y a Jules Fontaine y a Gerd Müller. Entonces, ¿recuerdas del nombre de la mascota? Juanito. Juanito. No Juanito. sé, pues, ahí lo vamos a poner para Juanito, el acercamiento. Justamente Juanito. Un niño mexicano con el sombrero de charro, ¿no? Y mira, quería también destacar que en este álbum te mostraban las figuras, o sea, de los mundiales pasados. Entonces aquí está la página del mundial de 1930, de 1934, y obviamente como no teníamos las imágenes, las fotos, se utilizaba más o menos un tipo de pintura, un tipo de retrato en sepia. En sepia. En sepia. Que es la palabra que vamos a utilizar bastante en estos espacios. Exactamente. Claro, entonces son estampillos, o sea, los cromos no eran adhesivos, obviamente, y se pegaba con cola o goma en su momento. Pero sí es una tipología justamente como hacemos referencia, ¿no? Hacemos referencia que es la foto de sepia, un poco histórica, porque claro, no había registro fotográfico como tal. Sí, justo. Pero mira, igual las figuras de los mundiales anteriores al de 70. Didi, Yalma Santos, Ferenc Puskás, Guille en el 50, Giuseppe Meazza en el 38. Mira qué maravilla. Schiavo en el 34. Sí. Stabile en el 30. Guillermo Stabile. Guillermo Stabile. Figura de Uruguay 1930. Exactamente. Es súper simpático porque te pone la historia de la Copa Jules Rimet. Jules Rimet, justamente. Claro, no te ponía historia del Mundial, sino que era la Copa Jules Rimet. Pero hablando ya netamente de lo que fue el Mundial México 70, hay que hacer mención, ya decimos Brasil campeón, la consagración definitiva de Pelé como la máxima estrella del fútbol mundial en aquel entonces, porque bueno, Pelé fue campeón en Suecia en 58 con Brasil, tenía 17 años, no digamos, fue figura, pero estaba empezando su carrera. Claro. No jugó por una lesión en Chile en 1962, no jugó ese mundial. En Brasil, en Inglaterra 66, Brasil no llegó a las fases finales. México 70 fue la consagración de Pelé, haciendo una analogía más o menos como el mundial de Messi de Qatar. Exactamente. Que ya fue la consagración, digamos, a nivel de selecciones. Tenemos también el partido que es considerado, como tú lo decías, el partido histórico. El partido de la historia. El partido del siglo, un Italia-Alemania. Italia-Alemania. Sí, que terminó con resultado de 4-3 para Italia, justamente bien disputado. En prórroga. Ahora, bueno, yo he visto, yo vi el partido, ¿no? de Italia-Alemania, es muy, muy disputado. Obviamente es el fútbol de antes, ¿no? El fútbol de antes, un poco como diríamos. Que golpea, fuerte, táctico, muy táctico. Pero hace una analogía porque ahora dicen que la final de Argentina-Francia del 2022 es ahora el partido del siglo. No creo que hay que separar muy bien las épocas, y para el siglo XX Italia-Alemania fue el mejor partido. Es que es una de las razones por las que queremos hacer esto, para tener un contexto histórico que nos logre diferenciar de lo que estamos viendo ahora, porque claro, mucha gente puede ponerte como la máxima figura de toda la historia a Mbappé. Cuando tienes a figuras como Gerd Müller, como Bobby Charlton, que también está en el álbum, que es de las máximas y mayores figuras que pasó, literalmente las de Caín con el accidente de Manchester, ¿cómo es? De Múnich en el 58. Entonces, claro, queremos poner igual en esa perspectiva de que todos podamos ver cuáles fueron los partidos, cuáles fueron las figuras, y tener ese dato para poder dar una opinión un poco más contextualizada. Y justamente hablando de contexto, vamos con lo que pasaba en el Ecuador en aquel entonces, ¿no? También hay que hacer referencia un poco. Sabemos que Ecuador clasificó a su primer mundial en el año 2002, pero claro, también Ecuador participó en las eliminatorias. Lamentablemente eran los tiempos en los cuales había disputas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y había dos selecciones, la selección de la costa y de la sierra. Había también una desazón porque se estuvo muy cerca de clasificar a Inglaterra. De hecho, antes de la selección del Bolillo del 2002, la selección de Ecuador del 65 fue la que estuvo más cerca del mundial. De hecho, estuvimos creo que por puntos, no nos llegó. Y después de eso había una desazón. El técnico de la selección ecuatoriana es José María Ocampo,
el Mariscal Ocampo, recordado que fue director técnico en Liga también, que director técnico en el Nacional. Él fue el director técnico, pero lamentablemente Ecuador no clasificó. A nivel político y social, bueno, Ecuador se debatía en ese entonces con la presidencia o dictadura civil de José María Velasco Ibarra. Se había declarado ya dictador civil por presiones del Congreso de aquel entonces, y se vivía un poco, digamos, como decimos, una dictadura civil, un control, y también un crecimiento y una resignificación de las ciudades, ¿no? O sea, un poco como que la conciliación de Quito, abrirse un poco, que se verá después con el boom petrolero, obviamente, que permite un poco también el desarrollo de la clase media, pero más o menos ese es el contexto en el que vivía Ecuador en México 70, cuando fue el Mundial. Y a nivel fútbol, como digo, la selección dirigida por el Mariscal Ocampo, y bueno, no se clasificó en aquel entonces. No lo logramos. Ya lo lograremos después. Entonces, claro, ya habíamos hablado también del contexto mundial, varias revueltas. Si la memoria no me falla, también estaba en el boom de la cultura hippie. Sí, también. Claro, de la cultura hippie. Un poco la reflexión sobre la paz. Había también el precedente de la guerra de Vietnam, y todo lo que significó la guerra de Vietnam. Entonces, sí, se vivía en ese contexto. Por cierto, si nos equivocamos en algún dato, comenten nomás, aquí nosotros respondemos. Sí, aquí estamos atentos a todo lo que nos digan. Sugerencias y todo. Bueno, haciendo un poco para también ir cerrando este primer capítulo, que ha sido la reseña del primer álbum del Mundial, pero hablar un poco de México 70. Como decimos, la final se jugó al mediodía, era por las transmisiones televisivas, ¿no? Se jugó al mediodía, todo este Mundial se jugó al mediodía justamente para que en Europa se pueda televisar en la noche. Correcto. Dando ya el inicio también en las transmisiones televisivas, y por eso también es un dato interesante, ¿no? Porque también este influjo este deseo de México de ser sede mundial fue porque también había el auge de Televisa, en este caso del dueño del Club América, que quería hacer una consolidación también. Era ya la nueva época de la televisión. Dentro de este mundial también ya se sitúa Adidas como el principal auspiciante de los balones del mundial, y de hecho el balón del mundial fue Telstar del 70, ¿no? Correcto. Ajá. Mira que sí estaba Gerd Müller en el mundial, pero está en la última página, que tiene una particularidad. Está aquí, y como tiene 3 páginas, le sobraba 2 espacios. Fíjense en el gráfico que le ponen a Alemania. Un tipo con un vaso de cerveza y los balones. Los balones, la cerveza como tal. Sí, justo, ¿no? Y mira cómo nos sirve este tipo de álbumes para observar cuál era la situación sociopolítica de Alemania. Porque claro, ahí está la Alemania del Este y la Alemania occidental. Correctísimo. Justamente la Alemania capitalista y la Alemania comunista, digámoslo así. Entonces eran esos tiempos, ¿no? Entonces ahí hay la división también. Entonces, como estamos viendo, justamente decías Italia-Alemania, el partido del siglo, Brasil-Uruguay por el otro lado. Brasil-Uruguay queda, Alemania-Uruguay, Alemania venció 1-0, y en la final Brasil le ganó a Italia 4-1. 4-1, exactamente. Entonces fue una comentada final, como decíamos, la consagración definitiva de Pelé como la máxima estrella del fútbol mundial. Después de ese mundial, Pelé jugó hasta el 78, que se retiró en el Cosmos de Nueva York, así como dato. Eso en cuanto al primer capítulo. Ya saben, invitados a comentar, a compartir, también a comentar ahí si es que hay algún dato que nos hayamos jalado por ahí, también nos comentan. Sus aportes son muy interesantes, y también invítanos a comentar, ¿no? Este espacio Enciclopedia Rebelde es justamente para eso, ¿no? Comentar sobre balones, historia, camisetas, álbumes como tal, pero haciendo siempre también un contexto histórico. Así que bienvenidos, sí. Y nos vemos en el próximo capítulo. Justamente, si quieren traer algún otro tipo de memorabilia, son más que bienvenidos. Nosotros tenemos aquí los mundiales. Si tienen alguna camiseta, son como siempre bienvenidos. Fútbol Rebelde siempre sigue siendo un espacio abierto para todos, así como con estas estampillas que están en la parte de atrás de la... Un gustísimo, Andresito. Ya nos veremos en el siguiente capítulo. Un abrazote al Control Master, que también está con nosotros. Saludos. Y ahí nos estamos viendo. Un fuerte abrazo. A mi gente.